vamos a empezar rapidito. Yo os voy a hacer una presentación así breve también de quién soy. Mi nombre es Rocío, yo ahora mismo estoy trabajando actualmente en una consultoría también de medio ambiente. Llevo un poquito más también la parte social y de género. Es realmente yo creo el por qué estoy hoy aquí, ¿no? Tampoco voy a repetir más información por lo que decía, porque creo que tengo un perfil bastante parecido al de las compañeras en cuanto al tema de educación ambiental, el tema del contenido de consultorías. Creo que la parte que a mí me difiere es que yo no he tratado tanto laboratorio, ¿no? O sea, yo la parte de biología y toda esa parte no la tengo, pero la parte diferencial es que tengo un poquito más la parte social, sobre todo la parte de igualdad de género. Entonces, bueno, estoy hoy aquí por esto. Quizá os surja la duda de preguntar el por qué es importante hablar de perspectiva de género, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de género? Cuando yo tengo que hacer un análisis de perspectiva de género, me gusta definirlo así, ¿no? Es finalmente analizar un entorno en concreto, da igual qué entorno sea, podemos estar hablando de un entorno laboral o un entorno social, pero siendo conscientes de la sociedad actual. Estamos hablando de una sociedad que, por desgracia, todavía no es igualitaria, ¿no? En la que existen desigualdades. Es simplemente hacer un análisis de esta forma que os estoy comentando. Y me diréis, ¿por qué los humedales, no? ¿Qué tiene que ver esto? Cuando estamos hablando de humedales, estamos hablando de seres vivos, estamos hablando de naturaleza. Al final, cuando hablamos de ecosistema, es también la relación, ¿no?, que tiene esa parte de la naturaleza con la sociedad, con el entorno social que le rodea, ¿no? ¿Por qué queremos hablar de perspectiva de género dentro de los humedales? A ver, no me ha pasado la diapositiva. Perdón. Ahora, esto es porque vamos a tratar el tema de la perspectiva de género en las humedales. Al final, a lo largo de los siglos, las mujeres han establecido una relación bastante simbiótica con los humedales. Quizás, hablando de aquí, hablando de España, ¿no?, de Europa en general, no estamos tan relacionadas con esa relación simbiótica de la que hablo, de las mujeres en los humedales, pero no estoy hablando de hace un montón de años, estoy hablando de actualmente. Hay mujeres que siguen utilizando los humedales para obtener agua, para obtener alimentos, obtener medicinas, obtener incluso ingresos para sus familias, ¿no? Es decir, que lo utilizan como un ingreso natural. Al final, las mujeres, como aquí pone, están jugando un crucial papel en lo que es todo el tema de la provisión, la gestión o una conservación en general de los humedales. Es por eso que es importante mencionar el papel de las mujeres en la gestión de los humedales. También es una manera de mantener la cultura, de mantener tradiciones o conocimientos de mujeres ligados a los humedales, ¿no? Quizás, como os decía antes, para nosotros y nosotras que estamos aquí nos es complicado pensar el por qué hay tradiciones o culturas ligadas a los humedales, pero si pasamos a culturas más indígenas sí que vamos a conseguir visualizarlo. Entonces, dentro de este pequeño resumen, esta pequeña introducción de por qué para mí es importante tratar con una perspectiva de género el tema de los humedales, mi frase resumen sería básicamente decir que no se puede proteger a la naturaleza sin involucrar activamente a las mujeres en la toma de las decisiones, ¿no? Entiendo que habrá muchas personas que quizá no hayáis estado en contacto o que ahora mismo cuando nos habéis escuchado hablar y habéis visto que hemos sido de todas ponentes, todas mujeres ponentes, ¿no? Podáis preguntaros si realmente se sigue sin tenernos en cuenta, ¿no? Como sabemos que hay en determinados sectores laborales en los que se tienen en cuenta más perfiles de mujeres, más perfiles de hombres. Ya voy a desarrollar luego el por qué yo pienso que esto es llevado a cabo así. Pero bueno, la verdad es que no se nos termina de tener en cuenta. Muchas mujeres son excluidas tanto en el acceso como en el uso, como en la toma de decisiones vinculadas a cualquier acción que sea a favor de la naturaleza, a cualquier trabajo. Luego voy a hablar también de algunas experiencias particulares, en concreto de algunas compañeras, ¿no? E incluso de mí misma, de cómo trabajando en este sector del medio ambiente, en este sector de la naturaleza, seguimos sin ver cómo nuestras decisiones son completamente validadas o tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿no? De hecho, bueno, estaba poniendo aquí en concreto un dato. Ha habido una investigación publicada por la Universidad de Cambridge, que se me ha olvidado poner el año, pero me parece que es de 2021, en la que dice que dentro de los sectores laborales, el sector ambiental, junto con el de negocios y el de desarrollos, está siendo el más lento en abordar el tema de la igualdad de género dentro de los sectores laborales, ¿no?
Ya, como os decía, porque luego sí que voy a hablar más de otras compañeras, pero no voy a hablar de mí, yo soy la primera que lo sigue viviendo, ¿no? Como desde el papel de ser una mujer que trabaja en el sector del medio ambiente, mis compañeras es más quizás también investigación, ¿no? Hablando de la biología y así, cómo seguimos viviendo el que se nos tenga poco en cuenta, ¿no? Es por esto por lo que para mí es importante, no solamente en esta presentación y en esta formación, importante hablar con perspectiva de género, sino en general de la mayoría de contenido, ¿no? Que se vaya a dar hablando en general de cualquier tema, ¿no? Pero yo en concreto, siempre que trato algún tema que tenga que ver con medio ambiente, que tenga que ver con y bueno, igualdad de género, lógicamente, pero ya sea educación ambiental, sean formaciones para empresas, intento abordarlo con una perspectiva de género, ¿no? Creo que es una perspectiva realista, al final, cuando estamos hablando de intentar enlazar el medio ambiente y la sociedad. Ahora mismo vivimos una sociedad que no es igualitaria. Creo que lo más justo, ¿no? para transmitir información es hacerlo con una perspectiva de género. Pero bueno, como no vamos a hablar de mí en concreto ni de cuál es mi visión, el tema que veníamos hoy a abordar es el tema de la mujer en la provisión, gestión y protección de los humedales. Mi manera de abordar este tema no va a ser otra que haceros conocer algunos ejemplos de referentes que he encontrado en sí en todo el mundo de mujeres referentes que han invertido su tiempo, su trabajo, su formación en la conservación de los humedales. Para mí va a ser una manera de enseñaros, ¿no? Cómo al final es verdad que sí que hay mujeres que han conseguido hacerse su huequito, ¿no? En este mundo para llegar a día de hoy a ser referentes en este mundo y a nivel internacional, pero lo que tenemos que intentar es que esa lucha por intentar hacerse un huequito deje de ser una lucha, ¿no? Y sea algo natural y que las mujeres puedan tener un espacio en este tipo de contenidos, ¿no? De todas maneras, a mí por supuesto que me enorgullece poder hacerlo así, hablar de referentes, cuando también lo han sido para mí, ¿no? Voy a intentar hacer un análisis de un marco internacional que voy a mencionar brevemente, vamos a decir por encima, y luego voy a tratar más el contenido dentro de la península, por tratar temas que nos pillen un poquito más cerca. Bueno, a nivel internacional he encontrado la Fundación Plurales, es una fundación que me ha gustado mucho y es verdad que no he querido destacar en sí proyectos en concreto a nivel internacional o acciones en concreto, ¿no? Que se hayan llevado a cabo en lo que es la conservación de los humedales, que quizás hayan sido súper relevantes para los humedales, sino que para mí, por la parte que me tocaba, han sido súper relevantes en lo que el papel de las mujeres se refiere, ¿no? en este aspecto. ¿Por qué he elegido la Fundación Plurales? Ellas, bueno, el subtítulo son Los humedales en Argentina y las mujeres defensoras ambientales. Esta fundación surge por la preocupación de que el río Paraná, en Argentina, alcanza en 2021 los niveles más bajos de caudal en el último medio siglo. Esto, por supuesto, supone la pérdida de los ecosistemas que los rodean, ¿no? Como estábamos hablando antes, un ecosistema no es solamente el agua y las especies animales que puedan habitar dentro de sus humedales, sino la actividad que se desarrolla, la actividad social que se desarrolla alrededor de estos humedales, ¿no? Con este susto, ¿no? de ver esta bajada de caudal en el río Paraná en Argentina, las comunidades sociales que viven alrededor del río Paraná empiezan a crear movimientos, ¿no? Esta fundación surge a raíz de esto. He dejado aquí este dato, que os pongo que en Argentina los humedales representan aproximadamente el 21% del territorio, porque una de las acciones que llevan a cabo estas mujeres de la Fundación Plurales es en base a intentar desarrollar un proyecto de ley, ya me gustaría, pero por lo menos plantear una idea de cuál sería el contenido que esa ley debería contener, ¿no? Efectivamente, como os estaba diciendo, he querido señalar este dato, aparte de porque es una de las acciones que tomaron estas mujeres dentro de esta fundación, es porque hace denotar la poca importancia, ¿no? que todavía se le da a este tipo de cuestiones, sabiendo que los humedales representan el 21% del territorio de Argentina y no exista ninguna regulación legal que los proteja, ¿no?
a día de hoy, que ya existe legislación casi para todo, quien esté un poco al corriente de legislación sabrá que legislación medioambiental sale por todos lados. Sinceramente, no sé si 2021 para acá se ha desarrollado alguna legislación en base a los humedales en Argentina. En 2021, que es de cuando es el artículo en el que yo he leído esta información en Fundación Plurales, no existía ningún marco legal que los protegiese, ¿no? Es por esto que es tan importante que a nivel social sigamos siendo nosotras las personas individuales quienes sigamos luchando por estas cosas, ¿no? A veces, ya hablando particularmente, me imagino que le pasará también a las compañeras y a las personas que estéis conectadas con este tipo de cuestiones, que a veces casi dan ganas de desistir, ¿no? Casi que se quitan las ganas, ¿no? Porque una está en esto del activismo y está tan conectada a todo el tema social y aparte a toda la parte medioambiental, que al final estas luchas agotan cuando ves que no hay respuesta por parte de quien tiene que poner medidas, ¿no? Al final, por mucho que queramos hacer nosotras desde casa, las medidas se ponen desde arriba, ¿no? Esto es así. Y cuando lees temas como esto, de que en una parte del mundo en el que el 21% del país son humedales y no hay absolutamente ninguna regulación legal, pues por esa parte te da como esa vena de intentar desistir, pero luego ves que se ponen en marcha estas fundaciones de mujeres que quieren ellas solitas combatir contra todo esto, ves compañeras como las que han estado hablando hoy que tienen ganas todavía de crear proyectos, solicitar subvenciones, al final trabajar de día y de noche, ¿no? para estas cosas y dices, bueno, igual merece la pena, ¿no? Y no solo merece la pena, sino que si no estuviésemos aquí estas personas, pues ¿qué íbamos a hacer con el medio ambiente? Bueno, como os estaba contando, dado que estas mujeres son parte de las comunidades que viven alrededor de los humedales, en especial son mujeres y niñas, las principales gestoras de los recursos que abastece estos humedales, pues ellas deciden ponerse manos a la obra creando esta fundación mediante crear encuentros de mujeres que habitan alrededor del río, haciendo jornadas de diálogo presenciales, en las cuales intentan visibilizar, conectar y fortalecer los humedales de esa zona, lo que os decía antes, ¿no? Al final el ver cómo son acciones sociales por parte de las mujeres. Como he contado también al principio antes, además estas redes comunitarias de mujeres están contribuyendo a mantener un estilo de vida, ¿no? Es una forma de cultura, son tradiciones, son conocimientos que van pasando de generación a generación que están presentes en los humedales, ¿no? Es por eso tan importante y dice tanto que sean directamente ellas las que desde allí dentro hayan creado esta federación, ¿no? ¿Quién va a saber mejor que ellas qué es lo que pasa, qué es lo que es importante preservar, qué es lo que la gente, qué es lo que la sociedad necesita que se regule en los humedales? Entonces, bueno, como os estaba comentando antes de que me había parecido importante el seleccionar el marco legal, es porque una de las acciones propuestas por estas mujeres fue desarrollar medidas de cómo mejorar la gestión de los humedales, redactando puntos que, a su parecer, deberían ser incluidos en una ley de humedales, ¿no? Que, como os digo, no hay, pero que supuestamente, pues bueno, me imagino que estaría en proyecto o que simplemente ya estaban luchando por que la hubiese. Sinceramente lo desconozco. Pero bueno, el tema es que me parece algo bastante interesante que mujeres que conocen cuáles son las partes que las organizaciones ambientalistas están reclamando desde hace un montón de años, sean ellas quienes pueden proponer cuáles serían los puntos a desarrollar dentro de esta legislación, ¿vale? No es nada más que un ejemplo para ver cómo fuera de la península existen fundaciones y movimientos de mujeres que también colaboran a la conservación de los humedales. También a nivel internacional he querido destacar a esta señora que he encontrado en internet, que ya no es... esto también es casi a nivel personal porque la señora me ha parecido como súper tierna y súper cercana. He querido ponerla porque viendo que estamos haciendo una charla, perdón, porque es que me está bajando la silla. Viendo que estábamos haciendo una charla con el objetivo de
acercar toda esta información a la ciudadanía de a calle, ¿no? Al final a las personas que vivís en este evento concreto, bueno, en esta formación en zonas de Málaga, me ha gustado ver cómo esta mujer tiene una implicación tan personal, ¿no? O sea, esta mujer, os voy a poner un vídeo que nada, dura un minuto para que la conozcáis. Al final, Tina no es bióloga, no es ambientalista, no es abogada, no es agente de nada, no hace educación ambiental, es simplemente una persona que por amor a la naturaleza, dentro de la parte en la que ella vive, en este caso es Bogotá, bueno, pues decide destinar, porque le sale del corazón a ella, ¿no? Gran parte de su vida en cuidar esa parte de los humedales. Os voy a poner el vídeo. Es muy corto, pero solamente os lo voy a poner porque Tina tiene en este vídeo 3 o 4 frases que a mí me llegaron al corazón. Entonces, es simplemente eso, ¿no? Para que veáis cuánto de involucrada puede llegar a estar una persona sin que te toque nada. Me refiero en cuanto a trabajo o sin ningún tipo de lucro, ¿no? Pues os lo voy a poner, a ver si consigo ponerlo. Hoy la Secretaría de Ambiente rinde un homenaje a esas personas que han entregado parte de su vida para proteger los humedales y cuidar el medio ambiente. Cada una de esas acciones son legados invaluables para la conservación de nuestros ecosistemas. Yo llevo ya casi 26 años conociendo y aprendiendo de los humedales. Yo creo que ellos son los mejores maestros. Lo que he entendido es que yo no estoy sola, que como persona humana hacemos parte de otros seres a veces invisibles y que ellos están ahí trabajando para nosotros. Yo creo que durante toda esta historia lo que he aprendido es a respetar, a generar amor por las diferentes formas de vida que hay acá. Siempre me dicen que yo he hecho mucho por los humedales, por la naturaleza. Yo creo que no. La naturaleza ha hecho por mí. Humedales para la vida y la convivencia. Bueno, como habéis podido ya ver, pues al final Tina Fresneda es una mujer que dedica la mayor parte de su vida a proteger el humedal en Bogotá, bueno, en la zona tibánica, que estaba bueno, en la zona donde ella habita, ¿no? Me ha hecho mucha gracia, me ha parecido también muy bonito el ver cómo al final, pues es que sí, o sea, una persona termina siendo parte de un ecosistema, ¿no? Y me pareció curioso, tierno, el dato de que llamen tinanica a ese humedal por ella, ¿no? Esto es como que para mí refleja bastante la sensibilidad y el trabajo de algunas personas para mantener ecosistemas, pues eso, como os decía antes, ¿no? sin ningún lucro. Y como ella dice, su objetivo es simplemente devolverle la importancia a los diferentes ecosistemas que componen los humedales, y esta es la parte que más me gusta, que otras personas puedan disfrutar y beneficiarse de una ciudad con mejor calidad, ¿no? Al final, también enlazándolo un poco personalmente conmigo, creo que mi lucha con este tipo de cosas parte todo de que futuras generaciones puedan disfrutar de lo que tenemos nosotras aquí ahora mismo, ¿no? De mis frases favoritas de Tina en este caso es cuando dice: no estoy sola, ¿no? Como persona humana, somos parte de otros seres. ¿Y qué realidad es esta, no? Si todas las personas fuésemos conscientes de que es que no estamos solas, de que no habitamos en esta tierra solas, sino que es que de verdad somos parte de otros seres a los que debemos cuidar, porque ellos también nos cuidan a nosotras, creo que lo haríamos de otra manera, ¿no? Respetaríamos de otra manera completamente diferente, generando mucho más amor hacia los ecosistemas de lo que por desgracia todavía no estamos tan concienciados, ¿no? Me encanta también cuando ella dice que le dicen que los ecosistemas han hecho mucho por ella, y ella dice no han hecho nada, o sea, yo no he hecho nada por ellos han hecho por mí, ¿no? Como le ha transformado el poder sentir esa conexión de alguna manera con los humedales. Entonces, bueno, era simplemente pues hacer este ejemplo por acercar los humedales de una manera más humana, ¿no? Sabiendo que vais a ser personas, pues esto, sin formación en concreto sobre biología, ni nada que tenga que ver con medio ambiente, las que vais a tratar con este proyecto, ¿no? Espero que os haya sido un poquito inspiradora, porque a mí me ha encantado esta mujer. Bueno, y ya para hacer un poco de referencia en la península, he querido hacer unas breves menciones, ¿no? Algunas mujeres que fueron galardonadas o que han sido significativas, referentes
por sus primeras apariciones en esto del tema de la conservación de los humedales. Como estáis viendo, hay bastante salto de años, ¿vale? Es porque tampoco, o sea, hay muchísimas mujeres referentes. He querido mencionar algunas de las primeras, otras de las más tardías, y luego, como voy a hablar de dos en concreto, tampoco quería hacer aquí un exceso de información. Pero bueno, ya en 1972, he de decir que antes de 1972 me salían otros proyectos en los que habían sido desarrollados por hombres y mujeres habían participado. Pero bueno, me ha parecido más interesante poner directamente cuáles han sido los proyectos que directamente han estado liderados por mujeres desde el principio, para hacer, bueno, ponerlas. No quería yo menospreciar a las primeras que estuvieron ahí echando una mano, pero pues lo que os decía, por no hacer aquí un recorrido histórico súper largo, he mencionado simplemente las que hicieron la dirección de los proyectos, ¿no? Bueno, en 1972, Dolors Planas, pues bueno, hace la primera tesis doctoral sobre los humedales, defendida por una mujer en España, en Banyoles, ¿no? Sobre la distribución del fitoplancton. Si a mí me suena esto raro y complicado, no me quiero imaginar en 1972 cuando salió esto, qué tipo de innovación tuvo que ser, ¿no? Tuvo que ser interesante, y a lo que voy con cuánto de grandes son esto es que dudo que alguien sepa quién es Dolors Planas, ¿no? Pero bueno, aquí están. Por eso creo que es importante, aunque sean estas pequeñas charlitas, se queden donde se queden, mencionar estas mujeres, ¿no? Que un día hicieron algo. Y ese algo es muy importante porque abrieron camino para que hoy nosotras estemos aquí, con lo cual sigo mencionando, que me enrollo y no termino. Bueno, en 1973, Julia Toja es la primera mujer dedicada a la gestión de recursos hídricos en una empresa de abastecimiento y saneamiento en Aguas de Sevilla. En 1994 tenemos a Emma Oribe, en Bilbao, primera mujer responsable de una conferencia de humedales en la península ibérica. En 2002 mencionamos a Luz Boyero, primera mujer en recibir premio a la mejor tesis doctoral por la Asociación Española de Limnología. Estudió la distribución espacial de las comunidades de macroinvertebrados. En 2012, por último, he querido mencionar a Mireia Bartons, primera mujer galardonada a la mejor tesis doctoral por su trabajo sobre el efecto de los compuestos halogenados. Habló sobre las cadenas tróficas de los lagos alpinos en la Universidad de Barcelona. Como vemos, son proyectos bastante diferentes, aunque sean dentro de los humedales, pero como os digo, aunque he hecho ese salto generacional tan grande, era simplemente pues para hacer una mención de quienes han estado ahí para abrirnos camino, ¿no? Y bueno, como os estaba comentando, he querido hacer un poquito más de dedicarle algún minuto más en particular a dos mujeres que me han llamado la atención por sus proyectos en concretos. No sé si alguien las conocerá o no, pero bueno, yo he encontrado a María del Mar Sánchez. Ella es investigadora en la Fundación Séneca, y ellos lo que hacen es evaluar el estado de los cauces intermitentes y efímeros, ¿vale? Ellos analizan el potencial de ríos que se encuentran secos la mayor parte de su tiempo. Estos se llaman ramblas. Y lo que hacen es intentar desarrollar herramientas, indicadores que permiten evaluar la salud del ecosistema en general y así poder contribuir con la recuperación y protección de este espacio, ¿vale? Digo que me ha llamado la atención en concreto porque es verdad que en el tema de la protección de los humedales, ¿no? De la conservación del medio ambiente, siempre lo que intentamos, lógicamente, es que haya agua, ¿no? Para que los seres vivos que necesitan de agua para vivir allí puedan seguir viviendo en esos espacios. Y me ha gustado como esta parte del estudio, ¿no? de los ríos que se encuentran secos la mayor parte del tiempo, ¿no? ¿Qué hacer cuando estos caudales la mayoría del tiempo se encuentran secos, afectando así, por supuesto, a que los seres vivos que viven en este espacio no puedan seguir desarrollándose allí? Pues de qué manera, ¿no? Podemos contribuir a recuperarlos y protegerlos. Tampoco he querido poner más, pero yo he leído algún estudio que ha sido llevado a cabo por la Fundación Séneca que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Algunas de las acciones que han propuesto para contribuir con la conservación, recuperación. Os invito a que, si os ha interesado este proyecto, os ha llamado la atención como me llamó a mí en su momento, bueno, pues que vayáis para allí y hagáis un poco de cotilleo.
Y bueno, la segunda mujer de la que voy a hablar, espero que os suene un poquito más porque es la ponente que ha venido antes de empezar yo, significará que habéis prestado atención, con lo cual, bueno, yo cuando me llamaron para hacer esta parte de la formación, ¿no? Lógicamente una de las partes que más me llamó la atención y que me gustó es que el resto de las ponentes también fuesen mujeres cuando yo iba a hablar de los humedales con perspectiva de género, ¿no? Que mayores o que mejores referentes, por lo menos para mí, que las compañeras con las que hoy estoy trabajando, ¿no? Por eso, por supuesto, que no he dudado en el momento de querer hacer alusión a alguna referencia, por supuesto, hablar de alguna compañera. Podría haber hablado de cualquiera de vosotras, de cualquiera de las dos compañeras que han expuesto hoy, pero bueno, he elegido a Marta, pues sinceramente porque leí su proyecto, también me pareció interesante y quería hacer un poquito de, pues, mencionarle. Es cierto que, bueno, como ya se ha presentado, se ha contado un poquito de lo que hace, tampoco voy a volver a contar todo el recorrido de Marta, pero es verdad que, bueno, para mí también es un ejemplo de, ¿no? de cómo con ganas y con esfuerzo conseguir hacerte un hueco en este mundo. Yo cuando Marta me contó todo lo que había hecho, dónde había estado, que si la carrera en biología, un máster en conservación, los voluntariados, que había estado en Madeira trabajando con aves marinas, en Paraguay, colaborando en ONGs con educación ambiental, pues esto, no te das cuenta de que al final, pues con ganas y cuando te gusta lo que haces, te terminas haciendo un hueco, ¿no? Y para mujeres como yo, tener mujeres como estas para ser de referencia, creo bueno, que hay que mencionarla, ¿no? Os contaba que para mí es un ejemplo de cómo hacerse hueco por precisamente lo que hablaba al principio del todo de mi parte de la formación, ¿no? Es que realmente el mundo del medio ambiente sigue sin ser un sector en el que las mujeres estemos totalmente tenidas en cuenta, ¿no? Yo quise preguntarle a Marta también de qué manera ella se había desarrollado con esta cuestión, ¿no? En su trabajo y efectivamente, bueno, realmente ella era consciente de cuánta era su valía en su trabajo y en lo que sabía hacer, ¿no? Pero es verdad que sí que se encontró con esas barreras de no validar sus conocimientos, igual que se validaba al resto de sus compañeros en masculino, ¿no? Entonces, me ha parecido también una cuestión interesante, que es verdad que ella me decía que cuando estás trabajando en las partes más bajas de las empresas, se te puede tener en cuenta, ¿no? En el momento en el que empiezas a ganar un poco más de responsabilidad o de importancia en la toma de tus decisiones, es cuando se te empieza a cuestionar un poco más, ¿no? Entonces, aparte de simplemente visibilizar referentes, también quería visibilizar situaciones reales que se dan a cabo, por las cuales para mí es importante seguir hablando de perspectiva de género en las formaciones, como os he dicho antes, ¿vale? Bueno, como ya os ha contado Marta antes, Marta, después de todo esto, pues decide hacerse autónoma, como la mayoría de las personas ahora mismo. Y bueno, tiene ahora mismo una consultoría medioambiental que se llama Ecoambiental. Además, es una de las colaboradoras de Bioasis del Sur, por el cual estamos hoy aquí. Y luego tiene... ¿Hola? ¿Hola? Perdón, es que no sé si alguien ha intervenido y no sé si... No creo que alguien se ha desilenciado sin querer, Ah, probablemente. vale, pues sigo, nada. Bueno, pues como os estaba contando, lo que a mí me pareció interesante el proyecto que tiene Marta en el tema de la conservación de humedales, bueno, pues ella, aparte de que me ha contado que en el proyecto de conservación de humedales que la voy a desarrollar, me comenta que en el proyecto la mayoría de personas que trabajan son mujeres, ¿no? Lo que me hace también sentir orgullosa de que se estén desarrollando de esta manera. Ella me cuenta que lo que hacen es localizar puntos efecto trampa donde los anfibios se quedan atrapados, sobre todo en momentos de lluvia, y lo que ellos hacen son rescates, ¿no? Al final son rescates que hacen que si ellos no están examinando estas zonas trampa, esos anfibios mueren, ¿no? O sea, si no son ellas, no lo está haciendo nadie. Me ha dado un dato muy interesante, si no me equivoco, Marta, me puedes corregir, y es que en 2 meses habéis rescatado 50 sapos, con lo cual no es chiquita tarea.
Por esto fue algo que también me llamó la atención del proyecto, ¿no? Aparte, bueno, hacen educación ambiental, en todo el tema de la consultoría, con lo cual, pues como estaba diciendo, para mí creo que era un referente que era importante remarcar. Entonces, bueno, pues sin enrollarme mucho más, la segunda parte de mi ponencia era enfocada al cambio climático desde una perspectiva de género, ¿vale? Es cierto que ya hemos hablado del por qué es para mí importante una perspectiva de género, de qué significa una perspectiva de género y por qué para mí hay cabida para hablar con perspectiva de género en cualquier sector en general. Perdón. Pero ¿por qué en el cambio climático? ¿No? ¿Qué tienen que ver las mujeres en esto del cambio climático y por qué es importante destacarlo? ¿Por qué es importante hablar desde una perspectiva de género? Bueno, yo he sacado varios análisis, ¿vale? De lo primero que quiero hablar es del papel que tienen las mujeres y los cuidados. Cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de conservación de humedales, cambio climático es cuidado del medio ambiente, ¿no? Es preservar espacios. Estamos hablando de cuidados, ¿no? Estamos realmente hablando de cuidados, literalmente. Y diréis, ¿qué tienen que ver aquí los cuidados de las mujeres y la protección del medio ambiente, ¿no? Creo que los cuidados pueden llevarse a cualquier sector de la sociedad. Yo he puesto aquí esta frase, que no quiero que suene, o sea, ahora voy a explicar el por qué la he puesto, ¿no? Y es que cuando las mujeres lideran esfuerzos de conservación, se obtienen más indicadores de éxitos, vinculados simplemente a la solidaridad, la empatía o la equidad, también cumplimiento de leyes y restauración ecológica. Vale, ¿por qué he resaltado la palabra solidaridad, empatía y equidad? Lo he resaltado porque está hablando de las mujeres y los cuidados, ¿no? Las mujeres, según mis teorías, no estamos enfocadas a los cuidados y a la relación con la sociedad respecto a los cuidados y a tener ancladas a nuestra labor social las palabras solidaridad, empatía, equidad, no porque queramos. No es una elección, ¿no? Al final es la siguiente diapositiva de la que voy a hablar ahora, sino porque se nos ha permitido desarrollarla más. A las mujeres se les exige, ¿no?, el tener esa parte más desarrollada de sensibilidad, de empatía, de conexión con las personas, y a los hombres se les da menos permisos, literalmente, ¿no? A los hombres se les exigen otro tipo de cosas que por lo que sea no son esa sensibilidad. Por eso se puede decir no abiertamente que sí, cuando una mujer está liderando un esfuerzo de conservación en el que se trata de empatizar con el medio, se obtienen mejores resultados. No porque los hombres sean peores ni porque... No, es literalmente porque la mujer tiene más desarrollada esa parte porque es socialmente lo que se le exige, ¿no? Estaba poniendo... esta es como el resumen que para mí termina lo que estoy diciendo, y es que... si tenemos más en cuenta a las mujeres en este tipo de contextos, tendremos más igualdad, que es lo que estamos buscando, y obtendremos mejores resultados, ¿no? Muy enlazado a todo lo que acabo de hablar, es el contexto social, ¿no? Yo estaba hablando de esta parte que a las mujeres siempre se nos va a exigir ser más sensibles, más empáticas, ¿no? Por esto hay más mujeres activistas, hay más mujeres concienciadas. Cuando hablamos, por ejemplo, de veganismo, siempre sabemos que hay muchas mujeres más veganas que hombres, ¿no? Por este tema de que se nos permite tener esa sensibilidad más exteriorizada que a los hombres. Sin embargo, a los hombres... por lo general, se les va a exigir hacer grandes cambios, ¿no? Cambiarlo todo, tener soluciones innovadoras, cambios en las formas de consumir, en las formas de construir. ¿Qué pasa? Que esto genera una desigualdad a la hora de desarrollarnos, tanto a las mujeres a la hora de sentirnos preparadas y con poder, tanto a los hombres como para poder crear... otro tipo de desarrollos que tengan más que ver con la cooperación o con la sensibilización, ¿no? Afortunadamente esto está cambiando, ¿vale? O sea, yo realmente estoy contando esta parte porque creo que son los puntos que para mí siguen siendo clave. Es verdad que yo ya voy, hago también planes de igualdad. Cuando voy a las empresas ya veo que están bastante más distribuidas las labores, ¿vale? Quizás no los puestos de trabajo, desgraciadamente, pero sí más... equitativas
las labores, ¿vale? Es simplemente esto que estaba comentando, llegar a un punto de equilibrio en el que las mujeres puedan sentirse preparadas con voz, con voto, con decisión, como para tomar acciones que sean relevantes en cuanto a la mejora del cambio climático, ¿no? Y los hombres, en su contrario, puedan también sentirse libres de manifestar opiniones que estén más sensibilizadas con la empatía o con ese tipo de otra conexión con la naturaleza, ¿no? Es sobre todo el por qué yo veo importante, porque yo veo necesario e importante seguir hablando de la perspectiva de género en el cambio climático. Por último, cuando estamos hablando de cambio climático y género, creo que no podemos hacer... perdón, voy a beber agua. Creo que no podemos olvidarnos de hacer referencia a las mujeres de otros países, ¿no? Como se estaba comentando antes, lo he dicho ya varias veces a lo largo de la charla, que quizás para las personas que estamos aquí nos es complicado conectar, ¿no? En que haya mujeres que utilicen la naturaleza como un medio de subsistencia o como una manera de mantenimiento de cultura o tradiciones, pero realmente sí es así, ¿no? Por lo tanto, porque para mí es importante, como estoy poniendo aquí, un 10 de 10, esto es simplemente algo simbólico, no es ningún dato real, pero para mí un 10 de 10, las mujeres, sobre todo indígenas, siguen utilizando recursos naturales para poder subsistir y para poder mantener sus culturas y tradiciones, ¿no? Por lo tanto, es para mí muy importante. La segunda parte es que todos los cambios sociales, lógicamente para negativo en este caso, como sería el cambio climático o la pérdida de algunos recursos naturales, siempre van a profundizar en vulnerabilidades que ya existían antes, siempre van a afectar a colectivos que ya eran vulnerables antes. En este caso, las mujeres indígenas que están utilizando estos recursos materiales como medio de subsistencia ya están clasificadas, primero como mujer y segundo como tener que hacer un trabajo, lógicamente, bastante desgastado, bastante precario, está intentando subsistir de esta manera, el cambio climático ya les estaría afectando, ¿no? Pues al ser este colectivo vulnerable que ya existía antes, ahora mismo con el tema del cambio climático, les va a afectar todavía más, ¿no? Es esta parte de que os estaba comentando de que todos los cambios sociales al final simplemente profundizan en vulnerabilidades de colectivos que ya eran vulnerables anteriormente. Entonces, simplemente por hacer un pequeño cierre, ¿no? De qué es, cuál es para mí el problema principal, de por qué hay que seguir teniendo tan en cuenta la perspectiva de género, porque se sigue sin dar tanta visibilidad, tanta voz, tanto voto a las voces de las mujeres en temas de medio ambiente. Bueno, pues el primero es que las decisiones se toman unilaterales y sin perspectiva de género, ¿no? Y me diréis, ¿qué decisiones? Pues como yo decía antes, las decisiones importantes, ¿no? Las decisiones de quién tiene que tomar medidas, de quién tiene que hacer cosas. Al final, las políticas son creadas por un grupo muy reducido de la población. Ese grupo muy reducido de la población que toma decisiones y políticas importantes en materia de cambio climático, la mayoría son hombres. Estamos hablando de la COP, es una cumbre mundial de las más importantes en las políticas en cambio climático. Solo el 35%, estoy hablando de la COP del año pasado, solamente el 35% de los representantes fueron mujeres, ¿no? Por lo tanto, es esto de lo que estoy hablando. Por eso mi titular son decisiones unilaterales y sin perspectiva de género. Cuando hablo unilaterales es que son decisiones tomadas por la mayoría en su parte de hombres, ¿no? Con lo cual, en mi parte, por donde hay que empezar y qué hay que hacer, conseguir políticas públicas con perspectiva de género que, por supuesto, sirvan para crear cambio y una conciencia real, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo estaba terminando, simplemente por puntualizarlo como dos ideas. Aparte, como se estaba comentando, el conseguir políticas públicas con perspectiva de género que creen cambio y conciencia real, por supuesto, proteger a la naturaleza involucrando activamente a las mujeres en la toma de decisiones, ¿no? Esta sería mi
unificación de ideas, de por qué es importante seguir hablando de perspectiva de género, ya sea en humedales o en cambio climático en general, y sería el integrar a las mujeres en la toma de decisiones y, por supuesto, en las políticas públicas. Así que, pues si no hay ninguna duda, os agradezco que quienes os habéis quedado hasta el final. Espero que os haya sido entretenida. Ya que soy la última, quiero aprovechar para agradecer a quienes habéis organizado la formación, porque me parece muy importante y muy enriquecedor hacer llegar a parte de la población este contenido. Así que, pues, muchas gracias. No sé si hay alguna cosita que queréis comentar. Muchas gracias, Rocío, y gracias por mencionarme. Y bueno, yo creo que más o menos hemos terminado nuestro ciclo de charlas.